Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y bueno, pues hoy nos encontramos en otro bonito martes de ciencia. Martes de Ciencia. Pero Cuando, y- cuando te estaba preguntando, porque si no se han dado cuenta, o más bien para las personas que no nos ven en YouTube y más bien nos escuchan en Spotify o en otras plataformas, nosotros cada semana cambiamos de Funko, de estas cositas que están aquí. Y cuando estábamos decidiendo, le dije como de, mira, pues vamos a escoger estos, los Fry Kids de McDonald's. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque armamos McDonald's, ¿verdad? Porque sí. Sí. Eh. Entonces me dijo, sí, de hecho quedan bien con el tema del día de hoy. Y como a mí nunca me dicen cuál es el tema de los martes de ciencia, pues yo quiero suponer que tiene que ver con niños o con papas fritas. Bueno, no tiene que ver precisamente con niños ni con papas fritas. Tiene que ver con monstruos. Entonces hoy es un martes un tanto macabro, más que científico. Ok, Pero perturbadros. vamos a ver que con el método científico podemos identificar ciertas situaciones que ya verás, se te van a hacer Pues, muy, muy familiares. espero que la gente que nos escuche no nos termine odiando porque vamos desmontando poco a poco los mitos de criptozoología y paranormales. Pues bueno, o sea, qué bueno que hay personas que les guste todo esto, pero también hay gente que Que pues espera una sabe, explicación espera una científica. explicación. Y me gustó este tema porque no había escuchado de este monstruo, por así decirlo, de todo lo que he leído de criptozoología, fenómenos paranormales, etcétera. Porque bueno, tanto yo, supongo que tú también, somos fans de este tipo de cosas. Y bueno, Ujú. yo en lo personal busco una explicación casi siempre pues aparente o por ciencia. Y efectivamente aquí encontramos algo. Ya Muy verás. bien, ok. Todos los países se encuentran plagados de monstruos, leyendas, espectros y un sinnúmero de entidades fantásticas. Regularmente todas salen a la luz por un evento aislado que se viraliza y a la gente empieza a ver a la misma entidad en otros lugares, cuando muy seguramente fue un engaño de su imaginación. ¿O no? O tal vez no. Quédense a Enfield. verlo. Enfield es una villa ubicada en el condado de White, en el estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo siempre ha sido pequeño, pues para el 2010 se tenía una población de no más de 600 personas. Es un pueblo pintoresco, muy estadounidense, rústico y muy lejano a Chicago. Lo que nos trae a esta villa son los acontecimientos que sucedieron en 1973. Ujú. Una fría noche, un 25 de abril de 1973, el pequeño Greg Garrett, de 10 años, jugaba en su patio trasero cuando de pronto fue sorprendido por una criatura que él afirmó ser muy extraña. Después de gritar histérico y ponerse a llorar, entró a su casa y le contó a sus padres lo que había sucedido. Según lo que cuenta el hijo de los Garrett, el monstruo tenía una piel grisácea, ojos rojizos y garras cortas, pero lo que más llamaba la atención de la descripción era que tenía no dos, sino tres patas. El ¡Oh, niño solo vio un sí! pervertido en marihuana. O sea, oye, niño, ¿quieres ver algo? ¿Quieres ver mi tercera pata? ¡Pum! A nosotros aquí los conocemos como burros, niño. Burros en primavera. Burros en primavera. Sí, vio un pervertido en marihuana. Caso cerrado. Gracias por vernos. eh, no, precisamente. Aquí un fanart hecho por alguien en internet con la descripción hecha. Entonces, si quieren ver el monstruo, pues
Güey, sí tiene cara de pervertido. Si quieren venir a verlo, bueno, pues vengan para ver la imagencita que les vamos a poner sobre este monstruo. Con unas piernotas. Unas piernotas bien suculentas. El encuentro sucedió muy rápido. Al parecer, la bestia salió de entre los arbustos del patio, saltó con sus 3 apéndices sobre los pies del niño y con las garras destrozó sus zapatos. O sea, Fue... una madrecita así chiquita. No. O era del tamaño del niño. Ya lo verás. Ah. Ya vienen otras descripciones. Fue cuando el joven Greg se puso a llorar y después de tocar la piel viscosa del monstruo salió gritando a la casa de sus padres. Güey, Esta sí, es la descripción tocó que la dijo él. tercera pierna de alguien, de seguro. Sí, o sea, ¡Oh, por estamos Dios! yendo esto, la piel viscosa de la tercera pierna, o sea, efectivamente estamos yendo en esa dirección. Fíjate que no lo había pensado. Bueno. Los Ok. padres aparentemente alertaron a las autoridades, pero la situación no pasó a más. El día siguiente, jueves 26 de abril, el Carmi Times, un periódico local, puso una noticia extraña. Aparentemente un suceso acontecido cerca del pueblo de Enfield. Según la nota, un tal señor M, que muchos mencionan en internet como McDonald o Mac algo, pero bueno, por eso es como señor M, porque viene de una nota periodística y no se devela el nombre, seguramente. Uh-huh. El señor M, a eso de las 9 de la noche del día anterior, escuchó cómo algo rascaba la puerta del frente de su casa. Cuando el señor M abrió la puerta, se encontró frente a frente con una criatura extraña de 5 pies de alto, con un cuerpo aplanado de piel gris. El hombre notó varias cosas raras en aquella bestia. El tamaño de su cabeza era de 20 pulgadas, aproximadamente 50 centímetros, y nuevamente se mencionó la siguiente descripción. Era una entidad con 3 patas y 2 ojos rosados. Volvemos a poner un fanart para aquellas personas que estén viéndonos en YouTube, quien con las descripciones empezaron a hacer ciertos dibujos de tal entidad o del monstruo de Enfield. ¿Sí? Ese sí ya se ve más monstruoso, el otro sí se veía como un pervertido con unas piernototas. Al parecer, el señor M tomó su pistola, muy a los Estados Unidos, y empezó a dispararle al monstruo mientras este huía como un lince entre los arbustos, perdiéndose lejos. Yo lo veo como si hubiera ido como un chango. ¡Auxilio! No me dispare. Yo solo quería enseñarle mi tercera pierna. Venga, tócale esta viscosa. Ya, no más. El monstruo se perdió más allá de las vías del tren cercano. La señora M llamó a la policía para hacer la declaración de que un animal raro se encontraba merodeando por el vecindario. Era un peje lagarto. No sabían si podía ser peligroso o no, entonces por eso llamaron a la policía. La policía al llegar encontró un camino de huellas que se alejaban de la casa de los señores M. Mientras la policía tomaba nota, 50 a 75 residentes de los alrededores se acercaron para observar el chisme, mientras el señor M platicaba su vivencia a todo aquel que se acercara a su casa. ¿Quieres escuchar la historia? $1. Mira, yo No creo que lo, pudieras, no lo dudo. dudes. Sí, hasta ya. No, era una cosota, medía unos 5 subways. Oiga, ¿está hablando del monstruo o de su tercera pierna? ¿De qué color era el pelaje del monstruo, señor? Mire, pero medía 5 subways. Medía 5 subways. El mismo día, 26, un reportero notificó haber hablado con otros 3 residentes del lugar que admitieron haber visto al monstruo. Uno de ellos era el pequeño Greg, y de hecho de ahí sale la historia que acabamos de contar del pequeño Greg Garrett. De hecho, Greg vivía cerca de la casa del señor M. Tal vez las cosas empezaban a cuadrar.
O Tal tal vez vez no. no. Para el 27 de abril, las historias sobre el monstruo de Enfield ya se encontraban en todos los periódicos y lugares de noticias. Se narraba la vivencia del señor M y del pequeño Greg. Algunos medios describían al señor M como una persona, cito, racional y sobria, por lo que se le daba confianza de testimonio. Ok. Algunos artículos mencionaban que se observaron las huellas y se estudiaron. Algunos decían que eran como las que dejaban los perros al caminar en el fango, pero la pata marcada tenía al menos 6 almohadillas, de las almohadillas que utilizan pues, los animales mamíferos para... Pues son 5. Ujú. 5 almohadillas. Las del perro son 5 contando con la palmar. Ujú. Bueno, pues este se supone que tenía 6. Entonces no podía ser un perro. Como no sabían si era una malformación genética de un perrote. Con 3 patas, tal vez, sí. Algunos artículos citaban nuevamente a la familia M y se citaba más información. Se decía que algunos niños le contaron al señor M que la criatura había sido vista en el parque de juegos, por lo que este hombre afirmó que probablemente hubiera más de un solo monstruo. Y cito, ellos no son de este planeta. Esa tercera pierna no era de este planeta. Me conmovió tanto. Tal vez quería salir de una manera espectacular del closet. Sí, y reclutó a los niños. Oye, eso está sonando muy mal. Ups. Reclutando a los niños para contar su historia. Para el lunes 30 de abril, el periódico Carmi Times reportó nuevamente una historia del señor M. Aparentemente, había recibido más de 250 llamadas telefónicas desde el 26 de abril. Una de ellas era de un supuesto representante del gobierno, el cual le dijo que los incidentes muy probablemente estaban asociados a observaciones ufológicas que ocurrieron en 1967, 6 años antes de ese acontecimiento, en Enfield. También el señor M habló con un antropólogo, entre comillas, que le mencionó que las huellas no pertenecían a un animal en específico. Habrá que recordar esto para el futuro de la historia. Entonces, el señor M habló con un antropólogo, ¿sí? Un antropólogo. Un antropólico. Un Claro, político. Además, las mismas huellas fueron llevadas a un laboratorio para una examinación más cercana y específica. Según este último artículo periodístico, las huellas pertenecían a un oso que estaba merodeando por Enfield. Para el 6 de mayo, alguien reportó a la estación de radio WWKI Kokomo que había visto a la criatura cerca de los rieles del tren a las 3 de la mañana. ¿Puedes adivinar quién fue? El señor M. Exactamente, el señor M habló a esta estación de radio para decir, oiga, cerca de mi casa, ahorita a las 3 de la mañana, está el monstruo de Enfield. Me está viendo con su tercer ojo. Oiga, pero que no eran 3 patas. Le salió un otro ojo. En la tercera pata. Oh, wow. El ojo del cíclope. El ojo que llora. El ojo que lo sabe todo y lo y ve me está todo. viendo. Me está hablando, me está pidiendo que vaya. Que lo acaricie. Bueno, pues. Esto provocó que el jefe ejecutivo de noticias de la estación de radio WWKI Kokomo quisiera ir a investigar el siguiente domingo. Y así lo hizo. Armó un equipo de 3 personas más y fueron a Enfield cerca del área de avistamiento. Aparentemente descubrieron que el monstruo dormía en una granja abandonada cerca de la casa del señor M. Según los observadores, el monstruo parecía un mono y huyó después de empezar a dispararle con armas de fuego. Güey, igual era el hijo deforme del señor M y él
haciendo como de, te dije que no salieras del sótano, ahora sufrirás las consecuencias, ya te vio el niño, ahora tendré que crear una historia de un monstruo para que no sepan que mi hijo es un deforme. Pero papá. No, nada, te me vas a dormir al lugar allá abandonado. Oye, ¿quieres ver mi tercera pierna? No, ya tuve suficiente. Mientras se alejaban, la bestia bramaba con fuerza, porque según ellos le habían pegado un tiro. Bueno. En la mañana del 7 de mayo, todos los periódicos estatales hablaban sobre el caso del monstruo de Enfield, llegando incluso hasta el Chicago Daily News. El siguiente día ocurrieron varios avistamientos, pero no de la bestia, sino de personas con rifles y escopetas en los alrededores de Enfield. Los oficiales de County White les dieron alcance y arrestaron a 5 personas. Cuando llegaron a la comisaría, los cuestionaron sobre qué hacían por ahí merodeando con armas de fuego. Ellos contaron que habían escuchado sobre un monstruo en Enfield y decidieron ir en grupo para fotografiarlo. Déjate fotografío con mi escopeta, ¿no? Te fotografió el cerebro. Se llevaron las armas para su protección. Sí, claro. Hasta Seguro ahí, hicieron la apuesta de ¿quién lo mata primero se queda con su cabeza? Como todo hombre arma la estadounidense. carnita asada y los demás ponen, no sé, la barbecue, tú sabes. Cosas de Estados Unidos. Cosas de Estados Unidos. Hasta ahí todo bien, ¿no? El detalle es que había reportes a la policía de que estas personas estaban disparando demasiado cerca de las casas de Enfield. ¿Ves? Cuando se les cuestionó sobre esto, ellos dieron una respuesta muy lógica. Aseguraron haber visto al monstruo cerca del bosque. Creo- Y lo querían fotografiar. Claro, Le sí. querían fotografiar la 100. Creo que es importante mencionar que algunos de estos cazadores, entre comillas, se encontraban en estado etílico. Ches vatos mamadores. Fueron aprendidos por violar la ley de regulación de la caza, pues no estaban en temporada oficial, así que no puedes, pues, estar disparando por donde se te hinchen los huevos si no estás en temporada, ¿verdad? Los apresados pagaron una multa y fueron liberados. Para el 9 de mayo, nuevamente, el Carmi Times tenía noticias sobre lo que sucedía dentro del pueblo de Enfield. Al parecer, fueron arrestados varios hombres que desfilaban con armas para protegerse, entre comillas, del monstruo. Muchos habitantes del pueblo manifestaron tener más miedo de ser disparados por ser confundidos con el monstruo en vez de por el mismo monstruo. Pues a huevo, no mames. Uno de los padres de familia, al ser entrevistado, mencionó que le impidió a su hijo ir a jugar cerca de los terrenos del señor M. Y cito, no vaya a te ser... vayas a encontrar con su hijo deforme. No vaya a ser que un estúpido lo confunda y le dispare. También los mismos habitantes dijeron que se sentían invadidos por forasteros que aseguraban ser antropólogos. Estaban por todas partes. Un ciudadano protestó diciendo, cito, muchos de los antropólogos no son más expertos que los propios ciudadanos de este pueblo. O sea, pensaban que eran falsos antropólogos, ¿no? Charlatanes. El siguiente día, 10 de mayo, antropólogos de la Universidad de Illinois, esta vez sí eran antropólogos, llegaron para hacer entrevistas a los pueblerinos y estudiar la zona. Ellos llegaron a la conclusión que el monstruo era un simio. Según estos expertos reales, decían que los simios de vez en cuando podían ser vistos por la zona, después de haber cruzado el río Mississippi desde 1941, que fue el primer avistamiento que hicieron. Entonces, el río Mississippi corre o parte muy buena porción de Estados Unidos, entonces divide a Estados Unidos. En ciertos momentos hubo sequía y se secó, entonces se cree que en 1941 empezaron a pasar simios de la costa hacia casi todo Estados Unidos, entonces se pueden ver algunas veces, aunque es raro. Esta era la explicación según los antropólogos, pero no entiendo muy bien por qué antropólogos están estudiando esto y no biólogos, ¿no? Digo,
Pero bueno, a lo mejor alguien de los que nos está escuchando sabe si la antropología lleva biología más respecto a mamíferos, no lo sé, tal vez así es en Estados Unidos. Si alguien sabe, por favor déjenlo en los comentarios. Por último, para el 14 de mayo, las noticias dejaron de aparecer sobre el monstruo y volvió todo a la normalidad. Ok. ¿Por qué? Porque el señor M murió. Alguien le disparó al muy idiota. ¿Pero qué sucedió? Bueno, primero hay que evaluar el comportamiento humano en conjunto de todo este pueblo. Es probable que estemos frente a un evento denominado contagio social. ¿Pero qué es el contagio social? El contagio social se define como un suceso de histeria colectiva donde se dan tres datos principales para que suceda. Primero, un evento sensorial inexplicable por un número pequeño de personas. Sensorial se refiere a sentir, ver, escuchar, lo que sea. O sea, alguien percibe un evento. Oler, degustar, saborear. Pues sí, por ejemplo, si dices, oh, yo vi que eso se movió solo, tiene que ver con un fenómeno fantasmagórico o paranormal. Pues tú lo viste, pero pues según tú lo presenciaste, es algo que sensorialmente tú captaste. Y tú eres un pequeño grupo de personas. Teóricamente eres nada más uno. O a lo mejor nada más son unos cuantos y tal vez lo alcanzan a ver y lo interpretan de alguna forma. A eso se refiere con esto. El señor M fue el principal creador de la noticia, ya que ni los hombres ebrios que salieron a cazar al monstruo ni el jefe de la radio WWKI Kokomo son de fiar. ¿Pero por qué? Pues porque los hombres, uno, están ebrios, están bajo el influjo de una droga, y dos, el jefe de radio obviamente si quiere vender algún tipo de noticia, pues a lo mejor dispara al aire, porque te acuerdas que según la historia llegaron a una granja abandonada y dijeron, sí, lo vimos, y le dispararon. Pues a lo mejor crean esa historia y es como de, se vende, porque tú lo que quieres es vender, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con el niño de 10 años, Greg? Bueno, pues Greg Garrett fue entrevistado tiempo después por los creadores de este mismo artículo, de donde saqué esta información. Ya saben que toda la bibliografía se las dejamos en la caja de descripción de YouTube. En la entrevista, Greg admite haber mentido sobre haber visto al monstruo, y la historia que contó fue solo para bromear un rato. Y uno dice, oye, pero pasó antes. Si nosotros vemos la historia en el periódico, primero salió la historia del señor M y después, durante el día, salieron nuevos actualizaciones sobre los otros habitantes que dizque habían visto al monstruo. Y entonces Greg dice, es que era nada más para hacer enfadar al señor M porque vivía cerca. Así que se lo inventó todo después de haber leído la noticia. Historia. Segundo, la movilización de información bajo un proceso de desinformación mediática y amarillismo. Llámese vender una noticia para ganar dinero. Este es el segundo evento que se necesita para el contagio social. O sea, viralizar la noticia. Todos los medios a los pocos días empezaron a publicar noticias sobre la bestia de Enfield, lo que llamó la atención de muchas personas que empezaron a ir de turistas y poco a poco empezó a crecer, pues, esto. El comercio de la ciudad. Aparte, o sea, el hecho de que muchas personas... O el turismo, más bien. Crean que hay un monstruo, hace que más personas se atraigan al mismo lugar, tienes más personas que tal vez quieren llamar la atención y bueno, pues, ¿quién es de fiar realmente? Tercer y último detalle para determinar el contagio social. Preocupaciones en masa. Después de que todos escucharan o leyeran algo sobre el susodicho monstruo de Enfield, eran más propensos a ver algo entre comillas o a que le sucediera algo. Si por ejemplo tú dices, ¡ay! Es que esa cacota que salió en mi patio es de tamaño monumental, seguramente es del monstruo de Enfield. Y a lo mejor, no sé, llegó tu vecino y quiso jugarte una jugarreta, ¿no? O él mismo es aficionado de coleccionar caca y estuvo apilándolas todas y moldeándolas para que se viera como un truño gigantesco. Como un monstruo.
Entonces, a lo que voy es que el hecho de las preocupaciones en masa hace que las personas empiecen a ver cosas donde no las hay. Ujú. Si tú tienes algo en mente, es muy seguramente que lo vayas a ver. Cuando tú escuchas historias de terror, tienes miedo de ver algo y eres más propenso a ver Ver algo, algo. ¿sí? Ujú. Tu mismo cerebro te puede engañar. Ahora bien, em, algo que quería, por ejemplo, comentar también, que tiene mucho que ver con el contagio social, es algo que sucedió a inicios de la pandemia, y tú te acuerdas perfectamente. No importa cuánto vean esto, seguimos en pandemia. ¿Qué pasó los primeros meses de pandemia? Alguien dijo, se está acabando el papel higiénico, vengan a comprar su papel higiénico. Alguien se da cuenta de algo, viraliza la noticia y, según las preocupaciones en masa o la preocupación social, empiezan a comprar un chingo de papel higiénico y sucede básicamente la noticia. ¿Sí? Pinche gente estúpida de veras. Entonces, así funciona básicamente el contagio social. No necesariamente algo tiene que ser verdadero. No había ningún problema con el papel higiénico, simplemente Nosotros algo casi nos sucedió. quedamos una perra semana sin limpiarnos el culo por esta gente. O sea, chinga madre. Uno ya ahí, agarrando toallas, Servilletas servilletas, rasposas, claro, ¿no? claro. O sea, puede que sea la misma chingadera para diferentes usos, pero no vas a limpiarte el culo con una servilleta rasposa. Oye, amigo, ¿qué te sucede? ¿Cuál es tu problema? Bueno, ¿cuál sería la realidad de todo esto? He omitido una última noticia antes de que terminaran todas las noticias del monstruo de Enfield. Ujú. Bueno, se descubrió, perdón, que en Ohio, un estado relativamente cerca de Illinois, había una mujer que ofrecía $500 como recompensa por aquel que le entregara a su mascota que había sido extraviada poco más de un año atrás de los hechos de Enfield. Era un canguro. Pensémoslo bien. Un canguro es obvio que no es común en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Una persona que no conozca este animal se puede confundir fácilmente y decir que es un monstruo, más si lo ves en la noche. El canguro tiene patas grandes y una cola que le ayuda a soportar, que de soporte al saltar. La cola puede fácilmente hacerse pasar por una tercera pata. Ujú. Algunos canguros tienen un pelaje grisáceo y ojos grandes. De hecho, aquí vamos a poner algunas imágenes de canguro en la noche. O sea, si tú te encuentras eso, tú ves las patas, no le ves la cara, pero le ves las patas y parece que tiene tres patas, ¿verdad? Sí, que son las dos patas y la tercera que sale ahí, que es la cola, Ujú. porque están en el piso. Si tú ves también, por ejemplo, las patas del canguro y la cola, literalmente, es como se ve el monstruo de Enfield según los fanarts, más o menos, de hecho, ¿no? Sí. Ahora bien, los ojos grandes y saltones que tienen los canguros pueden verse rosados, un poquito rojos o rosados. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás de los ojos tenemos algo que se llama coroides, que es todos los vasos sanguíneos, y por eso nuestros ojos en las fotos a veces salen rosas o rojos. Si tú ves a un animal con ojos grandes en la noche, muy seguramente vas a ver unos ojos rojos o rosados, y es lo mismo. Entonces, ¿qué seguramente estaban viendo? Tal vez el canguro perdido de la señora de Ohio. Mm. Los avistamientos, según el señor M, fueron en la noche. Entonces ahora imagínense ver esos ojos dilatados para ver en la oscuridad. Sin embargo, ¿se acuerdan del antropólogo con el que habló el señor M? Según ese testimonio, el antropólogo observó las huellas y dijo que no podían ser de un animal en específico. Y sí, según esto el antropólogo dijo que no podían ser de un canguro. Hmm. Eso es muy sospechoso. Sí, como de, no lo sé. Pero definitivamente no son de un No son de canguro, un ¿eh? canguro, No. ¿eh? No sé qué es, Entonces, pero un canguro no es. así que la historia y según los periódicos no relatan muy bien por qué se dio esta definición de no es un canguro, pero Ujú. se escucha raro. Si ustedes ven también las huellas de un canguro
con las huellas de un perro, las huellas de un oso o de un simio, como los animales que se empezaron a decir a lo largo de esta historia, ninguna concuerda con 6, o sea, 6 almohadillas realmente, entonces es raro. Ahora bien, los demás antropólogos mencionaron que las huellas debían de ser de un mono o de un oso, suponiendo que eran de la fauna del lugar. Uh-huh. Aunque podemos aceptar que las huellas de canguro definitivamente no se parecen a las de un perro y mucho menos tienen 6 almohadillas, se puede concluir que el contagio social destinó al pueblo de Enfield a tener un críptido falso, que muy seguramente era un canguro perdido que fue ahuyentado por un montón de cavernícolas sedientos de morbo. Y así termina el episodio del monstruo de Enfield. Con contagio social y un monstruo falso. Güey, el pobre canguro solo estaba, le fue a tocar a la puerta y a pedirle asilo y el otro, ¡ah! Y el canguro, ¡ah! Nada más ve cómo sacan la escopa y dice, todos, yo solo quería ir pedirle su baño prestado, señor. Es que, fíjate, o sea, tomando el ejemplo del dichoso papel de baño, uh-huh. Pues es que esto lo podemos aplicar a muchas cosas de contagio social. Y muchos dirán, no, es que tú no crees en esas cosas porque no las has visto y así, y es como de, pues es que la ciencia te está diciendo algo, uh-huh. ¿Sí? Aquí lo único interrogante que queda es como de, ¿cómo fueron las huellas? Curiosamente, y me puse a investigar, no encontré fotografías de las huellas, siendo que sí debería de haber, pues, fotografiado la policía y si se las llevaron, dizque a laboratorios a investigar, pues debieron tomarles foto, ¿no? Nada, no hay fotos de realmente de las huellas reales. Uh-huh. Entonces no podemos saber realmente cómo eran las dichosas almohadillas ni el tipo de garra del dichoso animal. Entonces no podemos asegurarnos qué era realmente. Pero según las descripciones, y si las descripciones son reales de las personas que vieron según esto al animal, muy seguramente pudo ser un canguro. Uh-huh. Y era relativamente cerca. La otra interrogante es que si tú haces una línea de kilometraje entre Ohio y Enfield, pues sí es mucho, o sea, es mucho tiempo para ir de un lugar a otro. O sea, no sé, un canguro extraviado como a un año, pues a lo mejor sí llega hasta Enfield, uh-huh. Pero ¿qué posibilidades hay de que llegara? De ahí y de todas las demás noticias, en cuanto se terminan, también dejaron de aparecer ningún avistamiento del monstruo de Enfield, al menos en los periódicos. Entonces, teóricamente se sigue quedando como interrogante de qué fue lo que sucedió en aquellos días, pero se puede explicar como contagio social. Y que era un maldito canguro. Pero bueno, ustedes se quedarán con la idea que más les guste. Hay más información en internet por si quieren, pues, leerla. Pero nosotros les traemos. En la caja de descripción ya saben que encontrarán la bibliografía que está indexada como artículo científico. Así que con esto terminamos nuestro capítulo corto de ciencia. Este bonito martes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Science Beach Podcast. Acuérdense que pueden meterse al grupo de científicos, ahí les subimos diariamente muchas cositas bonitas y les hacemos encuestas para ver qué más quieren ver en el canal. Y podemos subir varias cosillas en Instagram, que es science-beach.p. Y también nos pueden encontrar en Twitter como science-beach-p y también en mi Twitter personal como Dr. Diego Martí. Todo se lo dejamos en la caja de descripción. Y terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos y pues bye. Bye.